Vale, vamos a desgranar esto. A ver, a veces vemos a un crío de 4 años destrozar una partitura de Chopin al piano con una facilidad que, bueno, que da hasta rabia. Sí, o al típico chaval que capta unas estructuras matemáticas súper abstractas en el colegio. Exacto, y sin que nadie le haya enseñado apenas a sumar. Y la reacción automática, la de todos nosotros, es el asombro absoluto. Es de locos. Totalmente. Y ante algo que rompe por completo esa lógica del aprendizaje habitual, pues la sociedad tiene una costumbre muy arraigada. Colgar etiquetas rápidas. Eso es. Decimos que es un talento innato, que tiene un don o que nació genio. Ya. Y al decir eso nos quedemos tan anchos, como si esa simple palabrita ya explicara todo el misterio. Lo fascinante aquí es que esa es una salida muy cómoda. Ponerle la etiqueta de don es una forma fantástica de archivar el misterio en un cajón y, bueno, no volver a mirarlo. Para no complicarnos la vida, claro. Exacto. Así nos libramos de la incomodidad de intentar comprender qué mecanismo estructural hay realmente operando detrás de esa aparente magia. Pues en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a abrir ese cajón de par en par. Me parece perfecto. Tenemos sobre la mesa un documento interesantísimo de Carolina Cuadrado, un texto que propone un marco conceptual llamado Alma Sintaxis. Un marco que, ojo, no deja indiferente. Desde luego que no. Y la misión de nuestra exploración hoy es ir mucho más allá de ese mito romántico del talento. Vamos a investigar por qué hay individuos que parecen llegar a este mundo jugando con ventaja. Como si ya vinieran preparados para cosas muy específicas. Eso es. El texto sugiere que eso que llamamos don tiene una explicación muchísimo más arquitectónica y profunda. Plantea que la idea de que nacemos siendo un lienzo en blanco es directamente una ficción. Y esa es la premisa que dinamita todo lo demás, claro. El texto arranca afirmando categóricamente que no llegamos al mundo vacíos. Que ya traemos algo. Sí, pero, a ver, hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos esto, porque es facilísimo caer en, no sé, misticismos de película. Ya, lo típico de las vidas pasadas y todo ese rollo. Exacto. No se refiere en absoluto a que vengamos con recuerdos nítidos de otra vida, ni a que traigamos una cinta de vídeo grabada en la cabeza con nuestra historia anterior. Vale. Se refiere a que llegamos con una configuración de base. Una configuración. Sí, una organización interna previa que hace que ciertos sistemas humanos nazcan muchísimo más abiertos, permeables y predispuestos a procesar capacidades específicas. Claro, el escepticismo inicial ante eso es más que evidente. Cualquier persona con una formación científica básica pues levantaría la mano y diría, un momento, ¿eso ya está inventado? Se llama genética. Exacto, es el ADN. Son predisposiciones biológicas heredadas y punto. Y, a ver, es una objeción totalmente válida. Sin embargo, el marco de Alma Syntactics argumenta que la biología y el ADN explican efectivamente los rasgos físicos. El color de ojos, la altura. Claro, o ciertas predisposiciones de salud, pero se quedan extremadamente cortos a la hora de justificar esta apertura masiva a conocimientos abstractos o arquitecturas tan complejas. Es que, claro, el genio matemático o el musical trasciende lo puramente biológico. Exactamente. Así que, si descartamos el lienzo en blanco y si asumimos que la genética no cuenta toda la historia, las notas nos introducen en el concepto que vertebra todo el documento. La famosa supraconsciencia. Eso es. O lo que en esta nomenclatura tan particular se denomina el nivel C2. Y antes de entrar de lleno en eso, me gustaría aclarar esa nomenclatura, para no perdernos en la jerga. Porque cuando el texto habla de C2, C6, C9-, esa letra C, ¿a qué se refiere exactamente? Es una aclaración fundamental. La C hace referencia a capas o niveles de conciencia. Todo esto dentro de la estructura interna del ser humano, claro. O sea que no somos de una sola pieza. Para nada. Según este marco, el ser humano no es un bloque monolítico, sino un sistema compuesto por múltiples capas, y cada una procesa información de formas completamente distintas. Vale. Y C2, la supraconsciencia, es una de las capas más profundas y determinantes. Vale, entendido. Y fíjate, para definir qué es este nivel C2, el documento utiliza una técnica muy inteligente. Empieza diciendo todo lo que no es. Y hace bien porque la confusión es tremenda. Ya, a mí misma me generó ciertas dudas al principio. Porque el texto dice que la supraconsciencia no es la mente pensante, no es el cuerpo físico,
no es un concepto etéreo del alma. Ni tampoco es el mundo de los sueños. Eso es. Pero, siendo sinceros, no estamos simplemente poniéndole un nombre moderno y sofisticado al subconsciente de toda la vida. Ah, la teoría freudiana. Claro, o sea, ese sótano donde Freud decía que guardábamos los traumas y los miedos. Pues mira, es una confusión súper común, pero la diferencia es abismal. El subconsciente, tal y como lo entiende el psicoanálisis tradicional, es fundamentalmente un archivo biográfico. Biográfico, o sea, de nuestra vida. Exacto. Es el lugar donde reprimimos las memorias de la infancia, las emociones que no hemos procesado bien, fobias adquiridas. Vamos, que está lleno de historia personal. Lleno de contenido, ¿sí? Pero la supraconsciencia, el nivel C2 de almasintaxis, carece por completo de contenido biográfico. Cero historia. Cero. No hay narrativa. No guarda el recuerdo de lo que te pasó el verano pasado ni de una discusión con tus padres. Entonces, ¿qué guarda? Lo que almacena es puramente estructural. Guarda lógica no verbal, coherencia interna y patrones funcionales. A ver si podemos aterrizar esto con una analogía. Porque, tela, es un concepto denso. A ver, Imaginemos un ordenador. vale. Si aplicamos este marco, el subconsciente freudiano, del que hablábamos, sería esa carpeta oculta llena de fotos antiguas. Sí, archivos temporales, documentos de texto. Claro, todo eso que el usuario ha ido creando a lo largo de los años. Es contenido puro. Exacto. En cambio, la supraconsciencia, C2, no guarda ni un solo archivo personal. Sería más bien el código base, ¿no? El propio sistema operativo. Eso, la arquitectura de la placa base, no contiene la película que vas a ver, pero te da la arquitectura exacta que permite procesar programas complejísimos. ¿Como un software de edición de vídeo 4K o de renderizado 3D? Eso es, y lo hace con una fluidez pasmosa. Me parece una analogía de partida excelente, de verdad, pero vamos a llevarla un poco más lejos para ser fieles al texto. Venga. Un ordenador normal tú lo compras y viene de fábrica igual para todos, ¿verdad? Claro, el hardware es estándar. Pues imaginemos que cada sistema C2 es un hardware diseñado con circuitos totalmente diferentes. El nivel C2 de una persona podría ser una placa base optimizada exclusivamente para el procesamiento gráfico. Ah, vale. Mientras que el de otra persona podría estar configurado de fábrica para procesar bases de datos masivas. O sea, especialización pura desde la base. Exacto. Y esto explica algo que, fíjate, todos experimentamos a menudo. Eso de llevar meses dándole vueltas a un problema. Sí. Haciendo listas, intentando forzar una solución con la mente racional. Y te frustras, lo dejas estar, y de repente, un martes cualquiera mientras caminas por la calle o te estás duchando, Aparece. la solución aparece cristalina en la cabeza. Y ojo, sin haber recibido ni un solo dato nuevo del exterior. Es una sensación inconfundible. O sea, no sientes que hayas aprendido nada nuevo, sino que las piezas que estaban ahí flotando, pues han hecho clic. Se han ensamblado solas. Se han ensamblado solas, exacto. Y la gran pregunta es, ¿quién ha ensamblado esas piezas si tu mente consciente estaba pensando en la lista de la compra? Madre mía, claro. La respuesta de almasintaxis es que el nivel C2 ha terminado de ordenar la estructura en la sombra. Estaba compilando el código de fondo. Eso es, estaba buscando la coherencia interna de ese problema específico. Y una vez que la estructura queda perfectamente organizada a ese nivel tan profundo, se presenta ante la mente consciente como una solución ya completa. Madre mía. Y esto nos lleva directos a los dos grandes ejemplos históricos que utiliza el documento. Mozart y Ramanujan. Wolfgang Amadeus Mozart y el matemático Srinivasa Ramanujan. Y me encanta porque el texto es tajante al intentar desterrar la versión mágica de su historia. Sí, corta de raíz el misticismo. Totalmente. No avala en ningún momento la idea de que Mozart compusiera sinfonías siendo un crío porque recordara haber tocado instrumentos en una encarnación anterior. En absoluto. Si volvemos a tu analogía del sistema operativo, el nivel C2 de Mozart simplemente traía de base una arquitectura excepcionalmente abierta. Optimizada para la música. Totalmente dispuesta para el ordenamiento musical. Su placa base, por así decirlo, leía las notas no como un aprendizaje forzado de la escuela, sino como el lenguaje nativo de su propia estructura. Brutal. Y lo mismo pasa con Ramanujan. Un caso espectacular. Es que estamos hablando de un hombre que creció en la India a finales del siglo XIX con una educación formal muy precaria. Muy básica, ¿sí? Y de repente, de la nada, empieza a desarrollar teoremas matemáticos de una complejidad que dejaba atónitos a los mejores cerebros de Cambridge.
Y él no recordaba haber sido un catedrático universitario en una vida pasada. Para nada. Su configuración C2 estaba tan abrumadoramente abierta a las relaciones numéricas que básicamente leía los patrones matemáticos como si fueran el engranaje lógico del universo. Bueno, visto así, en casos extremos de genialidad humana, la actuación de esta capa profunda es innegable. Es muy evidente, sí. Pero claro, a mí me surge un problema práctico. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿En qué sentido? Pues porque hablar de Mozart es hablar de anomalías estadísticas. Cierto. Para el 99% de la población, o sea, para quienes no estamos revolucionando la física cuántica ni ganando premios internacionales, La gente de a pie. claro, ¿cómo se traduce realmente la lectura de esta arquitectura interna en una vida común y corriente? ¿Para qué narices nos sirve un sistema operativo tan profundo a la hora de pagar facturas o, no sé, elegir una carrera? Pues mira, nos sirve para algo vital, que el documento llama la lectura de la coherencia interna. Coherencia interna, vale. Y lo ilustra con una situación muy terrenal. Pensemos en el clásico escenario. A dos personas distintas les ofrecen exactamente el mismo puesto de trabajo. El mismo. Es más, el sueldo es espectacular. La empresa es súper prestigiosa. Hay garantías de estabilidad. ¿Sobre el papel, el trabajo soñado? Un sueño, sí. Y ambas personas firman el contrato. La primera entra en la empresa y, bueno, florece. Su energía se multiplica, su vida se expande, todo va genial. Vale. Pero la segunda persona entra por la misma puerta y a los pocos meses comienza a apagarse. Uf, a pegar un bajón tremendo. Empieza a marchitarse por dentro, a sentir esa angustia sorda los domingos por la tarde, ¿sabes? Qué horror, la típica ansiedad del domingo. Esa misma. Y todo esto a pesar de que nadie la trata mal y de que cobra una barbaridad a final de mes. Y ahí es donde entra la tiranía de la mente racional, claro. Absolutamente. Porque la mente de esa segunda persona, o incluso su familia y amigos, le estará gritando constantemente que de qué se queja. Claro, te dicen, oye, tienes un sueldo increíble, un horario buenísimo. Deberías estar dando palmas con las orejas. Eso es. Racionalmente, esa infelicidad no tiene ni pies ni cabeza. Ya, pero es que ese es precisamente el conflicto central. Por fuera, las condiciones son de revista, perfectas. Pero por dentro, Por dentro, la capa C2 lee algo que la mente consciente tarda muchísimo en ver. La supraconciencia detecta que ese entorno o las funciones que hace no guardan ninguna coherencia estructural con su sistema base. así es. C2 no necesita hacerse un Excel con las ventajas y las desventajas del puesto. No elabora una queja lógica con argumentos. Que va. Simplemente lee la incompatibilidad. Se produce un choque directo de arquitecturas. Y el sistema profundo empieza a bloquear la energía porque falta esa coherencia. Exacto, se bloquea. Es fascinante, porque cuando nuestro sistema emite ese rechazo visceral mucho antes de que podamos articularlo con palabras, solemos meter la mano en la caja de las etiquetas y sacar otra palabra mágica. La intuición. Exacto. Decimos, buf, tuve la intuición de que no debía aceptar ese trabajo. Es un clásico. Pero según estas notas, usar la palabra intuición como un cajón desastre es un error de bulto, que nos lleva a tomar decisiones terribles. Y aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Sí, porque yo aquí veo una analogía médica muy clara. A ver, Hoy en día usamos la palabra intuición igual que cuando alguien va al médico y dice, uy, creo que he pillado un virus. claro, sirve para todo. Claro, te sirve para un simple resfriado, para una gastroenteritis o para algo muchísimo peor. Una etiqueta comodín. Exacto, pero si el médico simplemente acepta la palabra virus y no investiga de qué tipo es ni de dónde viene, pues el tratamiento va a ser un desastre. Esa comparación es perfecta, de verdad. Porque el gran aporte de Alma Sintaxis en este sentido es, precisamente, diagnosticar de qué capa proviene exactamente esa intuición. Vale. El documento desglosa 3 fuentes completamente distintas para esa información que aparentemente nos llega de la nada. Y ojo, confundirlas es muy peligroso. Pues vamos a verlas. Empecemos por la intuición que emana del nivel C6. El C6. Este es el campo simbólico. Cuando nuestro sistema nos intenta comunicar algo desde C6, lo hace utilizando disfraces. Disfraces. Sí, hablamos del mundo de los sueños, las metáforas, las representaciones visuales. Vale, entiendo. Por ejemplo, tener sueños recurrentes en los que intentas avanzar por una casa pero resulta que todas las puertas están tapiadas. O soñar con estar atrapado en un laberinto sin salida. O sea, el mensaje de bloqueo vital está ahí, te lo está diciendo a gritos, pero viene súper codificado. Exactamente. Requiere de una mente dispuesta a interpretar el símbolo. Vale, entonces C6 es pura simbología.
Eso es. Luego, el texto pega un salto a la intuición que viene de otra capa, que es el nivel C9. Y esto, corrígeme si me equivoco, suena casi a película de ciencia ficción, porque habla literalmente de anticipación pura. Así es. Y mira, puede sonar rarísimo, pero todos conocemos algún caso o incluso lo hemos experimentado en nuestras propias carnes. Seguro. La intuición desde C9 no es simbólica como la otra. Es una percepción adelantada de un evento material que todavía no ha cristalizado en nuestro tiempo ordinario. Uf, Es esa certeza irracional, totalmente inamovible, de cancelar un viaje a última hora. o de saber que una persona en concreto te va a llamar por teléfono justo 2 segundos antes de que suene. Exacto. Es información literal, pero anticipatoria. El sistema, de alguna forma, capta la trayectoria de un evento antes de que suceda de verdad en el plano físico. Vale, ya lo veo. Tenemos los símbolos encriptados de C6 y las anticipaciones casi mágicas de C9. Entonces regresamos a nuestra gran protagonista, la supraconsciencia, C2. Vamos allá. ¿Cómo se manifiesta la intuición cuando sube desde este código base tan profundo? Y aquí, precisamente aquí, radica la enorme dificultad para nuestra mente racional. La intuición de C2 es radicalmente distinta a las otras dos. ¿Por qué? Porque C2 no te envía sueños de puertas cerradas. C2 tampoco te avisa del futuro. C2 lo que ofrece es una lectura puramente estructural en el tiempo presente absoluto. Presente absoluto. Sí. Es un saber silencioso, inarticulado, pero totalmente rotundo. Es como encontrarte frente a una oportunidad de negocio brillante, con unos socios que parecen estupendos, y sentir un no interno aplastante. Un no que, claro, no tiene imágenes de apoyo. Ninguna. Ni imágenes, ni aporta excusas, ni se puede justificar si te pones a debatir. Simplemente te dice que las arquitecturas no encajan. Madre mía, esto cambia por completo la perspectiva, ¿eh? A mí me vuela la cabeza pensar en la cantidad enorme de veces que obligamos a nuestro sistema a ignorar ese no estructural de C2, Continuamente. y todo solo porque, al no venir acompañado de un PowerPoint con argumentos lógicos, la mente se cree que es irracional o que es un simple miedo infundado. Exactamente. Como no hay palabras, la mente lo descarta. Pero a ver, si este sistema C2 es tan increíblemente sofisticado, si es esta brújula perfecta que sabe exactamente qué piezas encajan en nuestra arquitectura y cuáles no, me surge una gran pregunta. Dime. ¿Por qué narices el diseño humano nos oculta esta información? Ah, la pregunta del millón. Es que, ¿por qué no tenemos una especie de pantalla interna en la que podamos leer ese código directamente? Nos ahorraríamos años de relaciones tóxicas, de carreras equivocadas y de disgustos enormes. ¿Por qué está escondido bajo llave? Pues mira, esa es la encrucijada del diseño humano. Y la respuesta que da el texto es el concepto del cortafuegos estructural. ¿Un cortafuegos? ¿Como en los ordenadores otra vez? Tal cual. No es que el sistema sea cruel o que estemos mal diseñados, para nada. Es una pura cuestión de supervivencia frente al colapso. A ver, explícame esto. La supraconsciencia opera procesando información estructural de forma masiva, instantánea y no lineal. Vale. Pero nuestra conciencia ordinaria, o sea, la mente con la que tú y yo estamos pensando y hablando ahora mismo, necesita linealidad. Necesita que el tiempo pase segundo a segundo, necesita palabras, narrativas, un principio y un final para entender las cosas. Ya, somos secuenciales. Exacto. Y de repente cayera ese cortafuegos y el archivo inmenso de C2 subiera de golpe a la conciencia. El sistema colapsaría. No lo soportaría. Vale. Volviendo a los ordenadores, sería literalmente como intentar descargar 100 terabytes de datos de programación hipercompleja en el disco duro de un ordenador de los años 90. Y encima a través de una conexión de internet de aquellas que hacían ruido, ¿te acuerdas? Totalmente. O sea, el problema no es que los datos no existan o sean falsos. El problema es que el procesador receptor no tiene el ancho de banda ni la capacidad para sostener semejante carga energética. La placa base se fríe directamente. Se fríe, claro. Así de crudo. Por lo tanto, ese acceso restringido a la información de C2 es un mecanismo de protección indispensable. Es para no enloquecer, literalmente. Ya lo pillo. La información solo sube a la mente consciente cuando el hardware de la persona se ha actualizado lo suficiente como para tolerarla. ¡Qué barbaridad! Y esto, fíjate, de forma brillante, redefine lo que realmente significa la tan manida expansión de consciencia. Totalmente. Le da la vuelta por completo. Porque, a ver, en la cultura popular, esto de expandir la consciencia suena a irse de retiro de silencio al Tíbet.
o a leer montañas de libros de filosofía superesotérica. O adoptar así un tono de voz muy pausado, muy espiritual. Pero, según este marco de alma-sintaxis, es un proceso muchísimo más terrenal, ¿no? Muchísimo más físico incluso, te diría. De hecho, el texto no menciona el cómo en términos de leer libros o meditar. Entonces, ¿cómo se consigue exactamente actualizar ese dichoso hardware? Y ese es el giro maestro del documento. Expandir la conciencia en este paradigma es un proceso puramente mecánico. ¿Mecánico? Es aumentar la capacidad de tolerancia estructural del individuo. No se expande la conciencia leyendo teorías en el sofá. Se expande a través del impacto y de la fricción brutal de la experiencia vital. O sea, dándote golpes con la vida. Básicamente. Es la capacidad de sostener situaciones contradictorias, de procesar el estrés, la paradoja y el dolor profundo sin que tu sistema salte por los aires. Uf. Cuando un ser humano atraviesa una dificultad enorme, esa fricción sostenida obliga a su estructura interna a ensancharse para dar cabida a esa nueva realidad. Claro, el contenedor se hace más grande a base de presión. Eso es. Y al hacerse más grande, entonces el cortafuegos permite que baje un poquito más de información desde C2. Porque ahora, por fin, el sistema ya tiene la solidez necesaria para comprenderlo. Claro, claro, claro. Por eso muchísimas veces miramos al pasado, a un evento que nos pareció horrible y que no tenía ningún sentido hace 10 años. Y de repente lo comprendemos perfectamente. Exacto, todo encaja. El hardware por fin se ha actualizado para poder leer ese archivo pesado. Exacto. La vida empuja al límite nuestra capacidad de procesamiento y lo hace para obligarnos a expandir la memoria interna. ¡Qué fuerte! Y bueno, hablando de límites absolutos, el documento cierra su exposición enfrentándose pues a la frontera definitiva del ser humano. Esto plantea una pregunta importante. Sí, el tema de la muerte. Porque si dedicamos una vida entera a intentar leer esta coherencia, a expandir este contenedor a base de fricciones, fracasos, aciertos, ¿qué ocurre con todo esto cuando el tiempo físico se acaba? Esa es la conclusión que le da sentido a absolutamente todo el marco de alma-sintaxis. Cuando el cuerpo físico cede, cuando la experiencia humana termina, ocurre un proceso de filtrado radical. ¿Un filtrado? Sí. El texto sostiene que la supraconsciencia, el nivel C2, no se lleva consigo la historia. ¿Nada de la historia? Nada. Toda la biografía se disuelve. Los nombres de las personas que conocimos, nuestras peleas familiares, los ascensos en el trabajo, el color de la casa de nuestra infancia, todo eso desaparece. Toda esa narrativa que nosotros nos creemos que es nuestra identidad. Se esfuma por completo. Se borra la carpeta de fotografías y los documentos de texto del ordenador siguiendo con la analogía de antes. Exactamente. El contenido se vacía sin contemplaciones. Vale, el contenido se vacía, pero ¿qué queda entonces? Queda la arquitectura. La arquitectura. Lo único que perdura en la supraconsciencia es la modificación estructural que esa vida entera logró forjar. Madre mía. Si a través de esas experiencias, de esas fricciones enormes y aprendizajes vitales, el sistema consiguió ordenar patrones nuevos, establecer más coherencia interna y generar nuevas capacidades de procesamiento, Esa actualización es lo que se guarda. esa nueva configuración de base es lo único que sobrevive. La historia anecdótica se desvanece, pero el andamiaje estructural resultante permanece. Es la nueva línea de salida. Fíjate cómo esto cierra el círculo perfecto con el inicio de nuestra conversación, Completamente. porque explica por qué ese genio matemático o musical no nace siendo un lienzo en blanco. Llega ya con una estructura que fue previamente ampliada. Eso es. Es un viaje conceptual súper denso, pero la verdad es que aporta una claridad implacable. Así que, para recoger un poco las ideas principales de estas notas, A ver. hemos visto que la idea del lienzo en blanco biológico se queda corta. Operamos sobre un código base súper profundo, que es la supraconsciencia, y que tiene su propia lógica arquitectónica. Muy distinta a la de la mente. Exacto. También hemos aprendido que distinguir las fuentes de nuestras intuiciones es clave, para no confundir un miedo racional o un símbolo de un sueño con un rechazo estructural genuino que viene de C2. Fundamental esa diferencia. Y sobre todo, entendemos que si no somos capaces de ver el sentido de una situación ahora mismo, pues no es porque el universo nos odie o sea un caos. Es porque nuestro hardware interno aún necesita tiempo y fricción para expandirse. Para poder sostener esa verdad sin romperse. Al final, este marco aporta un enorme alivio estructural. Libera a la gente de la necesidad de racionalizar inmediatamente cada impulso. Te quita un peso de encima, sí. Y devuelve la confianza a esa inteligencia silenciosa que todos llevamos operando ahí,
de fondo. Totalmente de acuerdo. Es un cambio de paradigma brutal. Y bueno, para cerrar nuestro análisis a fondo, hay una reflexión que se desprende de forma inevitable de este punto final sobre la muerte física. A ver. Si realmente todo este documento está en lo cierto, si resulta que lo único que queda tras una vida no son las anécdotas, sino la arquitectura consolidada, Sí, esto nos obliga a replantear la propia naturaleza del sufrimiento, ¿no? desde luego. Nos pasamos la vida entera intentando huir de los momentos difíciles. O si nos tocan, intentamos superarlos rapidísimo para poder archivarlos y contar la típica historia de superación personal. Para ponerle el lazo rápido. Exacto. Pero si la historia se va a borrar de todos modos al final, es posible que el verdadero propósito de enfrentarnos a una crisis profunda no sea resolverla para que vuelva la calma, Qué buena pregunta. sino utilizar la inmensa presión de esa dificultad como la fricción necesaria para afinar, para ensanchar y elevar de forma permanente nuestra propia arquitectura interna. Utilizar el dolor como andamio, sí. Una estructura que, al fin y al cabo, parece ser el único equipaje real con el que contamos. Y con este pensamiento nos despedimos aquí. Esperamos de verdad que esta exploración haya ensanchado un poco más ese contenedor interno para seguir haciéndonos buenas preguntas. Hasta el próximo análisis.